Hola compañeros, eso se encuentran excelente. Vamos a dar continuidad a la unidad de aprendizaje de fundamentos fisiológicos en relación a la unidad número uno de antecedentes históricos y conceptos básicos de la fisiología. Recalcamos que son tres subcontenidos, uno relativo a los antecedentes históricos, otro términos y definiciones, fisiología general y celular. Aquí en un momento nos enfatizamos en los niveles de organización celular. Y por último, el músculo y el sistema nervioso, básicamente tomar en cuenta su membrana. Pero bueno, iniciamos con la primera temática que aborda los antecedentes históricos de la fisiología. Aquí queremos recalcar lo siguiente, realmente es mucha la información referente a este tema, muy importante, muy valiosa. Nuestros pioneros dieron la posibilidad de poder conocer los fundamentos y año tras año se ha evolucionado la fisiología hasta básicamente llegar a procesos moleculares de entendimiento de nuestro cuerpo, pero destacamos aquí los primeros orígenes. Comentamos que no vamos a abarcar todo porque si no sería muy complejo tomar en cuenta los demás contenidos e irnos a los aparatos y sistemas que conlleva la unidad. Pero como comento, recalcamos, número uno, a los egipcios y establecemos que las primeras descripciones anatómicas egipcias ya se podían o se pueden ver, esto ya hace más de 5.000 años, y en un momento se describe al primer médico denominado Ibn-Temp, que en un momento se encargaba de estudiar el ámbito biológico ya en esas épocas. Pasamos ahora con los grandes pensadores helénicos. Realmente los griegos abrieron la pauta en el ámbito de la fisiología. Hay muchos científicos, filósofos, médicos griegos, Aristóteles, Galileo Galilei, entre otros, que en un momento marcaron la pauta y fueron pioneros en nuestra área, pero vamos a recalcar que ellos establecieron la palabra physis, de fisiología, como estudio del cuerpo humano, pero en ese momento ellos estudiaban lo que viene siendo la naturaleza en sí. En ese sentido, la información no era boca a boca, los libros eran pocos, el microscopio todavía no existía, y un momento de manera muy creativa, hipotetizando, filosofando, no nada más eran médicos, eran matemáticos, eran físicos, y un momento esto dio la posibilidad y abrió la pauta que en ese momento los helénicos abrían el conocimiento. Ahora nos vamos a enfocar en un científico británico, el doctor William Harvey, que vamos a destacar del por qué mencionamos a él. Él obviamente que fue un científico que abrió el campo del conocimiento del sistema cardiocirculatorio y estableció el camino de la A a la Z del por donde la sangre básicamente se conducía con modelo animal, con estudios anatómicos, estudió las estructuras del cuerpo mediante disección y con oclusiones, como ustedes lo pueden ver en la imagen, pudiendo identificar ese recorrido. Y también en ese momento el microscopio se descubrió y se pudo, en este caso, refutar, se puede decir, confirmar el conocimiento a través del movimiento capilar que la sangre tenía. Vamos ahora a otro científico. Él es Giovanni Alfonso Borelli. Este científico también en 1600, esa década importante para el conocimiento, que se creó el microscopio. Él no nada más era médico, era matemático, era físico y no nada más estudiaba el ámbito de la fisiología, sino muchas áreas del conocimiento, pero el punto de vista mecánico. Entonces, la entrada y salida de aire, él estudió esa parte y determinó que el aire introducido en la respiración es la causa principal de la vida de los animales. Entonces, le damos un especial énfasis a este antecedente histórico como parte importante. Nos vamos ahora
Como ustedes ven en la imagen, yo siento que el músculo es uno de los pilares de nuestra profesión y en este caso destacamos al médico italiano, bueno, también armenio, Giorgio Baglivi, también esa época de 1600, en este caso fue 1660, él diferencia los tres tipos de músculos y un momento establece la función, un momento la propiedad de la elasticidad o describe la propiedad de la elasticidad del músculo para un momento contraerse. Entonces, también es un importante científico a poder reconocer. Y nos vamos ahora a un gran salto de 1600, pasamos a 1900 del siglo pasado y destacamos lo realizado por Walter Bradford Cannon, investigador estadounidense que aborda un momento de los pioneros del trabajo sobre la homeostasis. De hecho, él la establece o le da continuidad y un momento reporta los diferentes contenidos intracelular, extracelular y un momento establece la capacidad de la persona para poder autorregularse. Y lo destacamos aquí, ¿por qué? Porque la actividad física a ciertas intensidades o diferentes modalidades básicamente es un perturbador de la homeostasis. Entonces es por eso que lo destacamos como punto importante. Pasamos ahora aquí a la temática número 2 de lo que viene siendo los contenidos, es términos y definiciones. Aquí vamos a destacar dos términos y definiciones, la anatomía, ¿sí? Y la fisiología. Esto determinado por lo que viene siendo el libro Tortora Derrickson, que establece estos conceptos. La anatomía del griego básicamente anatomía en este caso del griego ana, que significa a través, y tomía, tomé o corte. Ya lo vimos en el ejemplo de los estudios experimentales de la sangre. Básicamente ellos diseccionaban para poder identificar cierta estructura. Básicamente la anatomía es la ciencia que estudia las estructuras corporales y la relación entre ellas. Destacamos ahora la fisiología. La fisiología ya lo hemos mencionado con los pensadores helénicos griegos que en un momento abordaban esta temática y viene de ese vocablo physis que significa naturaleza y logía, logos o estudio, que básicamente es la ciencia que estudia las funciones corporales, es decir, cómo funcionan las diferentes partes del cuerpo. Entonces, bajo ese esquema dejamos estas definiciones y dentro de la anatomía y la fisiología hay diferentes tipos de subdivisiones de estudio. Destacamos, yo creo que para nuestra profesión, la anatomía regional o de superficie, es decir, la capacidad la cual nosotros tenemos de poder identificar ciertas áreas corporales para cierto abordaje, que en este caso nosotros es la enseñanza o un momento de la manipulación corporal, si así se requiere. Y en este caso se destaca también la fisiología del ejercicio, que un momento es la materia que sigue en relación a los contenidos, a lo que vamos a estar abordando en fundamentos fisiológicos. Pasamos a otro tema que conlleva la fisiología general o la fisiología celular y tomamos lo que viene siendo de base también el libro Principios de Anatomía y Fisiología de Tortora y Derrickson y establecemos lo siguiente, los niveles de organización estructural y básicamente nos basamos, o si ustedes ven el esquema aborda un ciclo o básicamente 6 números que inician del 1 con el nivel químico, que básicamente son los átomos y conlleva el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el fósforo y todos los elementos que un momento también pueden llegar a unirse para formar ciertas moléculas inorgánicas, orgánicas, inorgánicas como sales minerales o el agua, orgánicas como el carbono, hidrógeno, el carbohidratos, lípidos o proteínas, o inclusive como menciona ahí en este ejemplo, el ácido desoxirribonucleico, el ADN. Entonces, pasamos al segundo nivel, el nivel número 2, que es el nivel celular. Este nivel, básicamente, como su nombre indica, son las células del cuerpo, es el nivel biológico, realmente donde hay vida, donde existen diferentes tipos de células
El músculo depende del área, células neuronales, las neuronas, células del sistema nervioso central, las neuronas, células del hígado, los hepatocitos o la nefrona tiene la unidad funcional, es esa célula, y básicamente la unión de ese tipo de células de la misma característica van a generar los tejidos. El ejemplo que nos viene del esquema o la imagen es del sistema del músculo liso. Básicamente es la unión de células musculares que van a formar un tejido, que es el nivel número 3 de lo que viene siendo la organización estructural del cuerpo humano. Diferentes tipos de tejidos van a dar a los órganos. Ejemplificado está ahí el músculo liso en la parte media del estómago, y en la parte exterior va a estar básicamente la membrana, ¿sí? La membrana serosa, y en la parte inferior lo que viene siendo el epitelio, los diferentes tipos de tejidos van a formar los órganos. Y posteriormente en el nivel número 5 se van a formar los aparatos y sistemas con órganos específicos que trabajen de manera coordinada y sinérgica. El ejemplo aquí está el sistema digestivo, falta el esófago y la boca, pero al final de cuentas está conectado y tiene una función básicamente sincrónica y sinérgica a poder en este caso realizar el análisis de descomposición de los alimentos y en un momento metabolizarlos. Y pasamos ahora al nivel orgánico. El nivel orgánico básicamente es el ser humano en sí. El ser humano en sí, para un momento considerarse ese aspecto, se abordan las siguientes condiciones, ¿no? Que se le llama, de acuerdo a esa referencia, los procesos vitales básicos. Es decir, lo que diferencia de alguien con vida a alguien inerte, ¿sí? Entonces, en ese sentido, se destaca el metabolismo, la respuesta, el movimiento, el crecimiento, la diferenciación y la reproducción. Se dejan ahí para los detalles porque un momento esto es parte de lo que viene siendo la tarea que vamos a abordar. Entonces, bajo ese esquema, el apartado número 1.4 de membrana, del nervio y del músculo, vamos a dar un espacio porque la unidad número 2 comprende un abordaje del sistema muscular en sí y la 3 del sistema nervioso. Entonces ahí vamos a enfatizar la importancia y vamos a enfatizar también todo lo consecuente. Entonces, para lo que viene siendo la tarea, destaco aquí poder revisar los diferentes tipos de aparatos y sistemas. Mencionamos en el video en qué minuto van a estar y un momento cómo se tienen que describir cada uno de ellos. Y destacamos también, es por eso que aquí en este material no lo enfatizamos, que un momento tienen que ustedes abordar esta temática para posteriormente discutirla.